Juan. Vamos a leer el versículo 14. Hoy tenemos un tema para compartirlo con ustedes que hemos titulado Con la fuente adentro. Amén. Con la fuente adentro. Leamos el verso 14 de Juan capítulo 4. Ayúdeme, hermana Diana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a hablar de ese tema. Con la fuente adentro. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sabe, mi hermano, hermana y amigo, que a veces los creyentes, el cristiano, piensa que si no es en el templo, que si no es en el culto o en la congregación donde frecuentemente nos reunimos, entonces no podemos sentir la presencia de Dios. Si no es en los cultos presenciales, no se puede servir a Dios. Y está bien que uno anhele volver a ver la reapertura. Uno anhela a volver a ver la reapertura de los templos. Es bueno, porque y qué bueno poder reunirnos juntos, físicamente, pero las cosas hoy en día no están fáciles para hacerlo de esa manera. Entonces, pensamos que la vida cristiana solo se somete a unas cuantas horas en la semana de culto en un templo, en un edificio, cuando realmente debe ser así. En algunas ocasiones divagamos en cuanto a la cercanía de Dios hacia nosotros. Experimentamos a veces momentos de duda y de incertidumbre, momentos de entusiasmo y de confianza. Estamos como en esa divergencia, como dijese alguien por ahí afuera, unas de cal y otras de arena, unos picos altos y otros picos muy bajos, unos momentos buenos y otros momentos malos. Bendito el Señor. Parece que la vida cristiana no encontrara una estabilidad total, una satisfacción plena. Siempre nos hace falta el centavo para el peso. No hay algo que realmente llene nuestro corazón. Y así no debería de ser. No debiera ser y no puede ser, porque el Señor suplió todas estas necesidades, y aunque no podemos negar que hay debilidad, que hay fallas y que hay dificultades, sin embargo, se puede vivir una vida cristiana satisfactoria y plena. Gloria a Dios. El Señor habló de esa vida plena que se puede vivir en Él. Y para ello debemos entender algo bien importante que les voy a mencionar ahora. Dos virtudes o atributos que Dios tiene en sí mismo. A veces hemos creído que Dios, o bueno, siempre hemos creído mejor, que Dios es trascendente, es decir, está más allá de nosotros.
por encima del mundo, por encima de las estrellas, por encima de este vasto universo. Y es verdad, Dios lo trasciende todo, trasciende el infinito. Dios simplemente, nuestro Dios, es majestuoso, es glorioso, es eterno, es incomparable. Esa es la trascendencia de Dios. Pero nos cuesta entender también una parte bien interesante de Dios. Que nuestro Dios también es inmanente. Quiere decir que Dios está aquí. Que Dios está con nosotros. Amén. Que Él, aunque está más arriba de las alturas, también está aquí con el hombre, está aquí con su pueblo de manera presencial o de manera espiritual mejor. Alabanzas al Señor. Él siente nuestra pena y nuestro dolor. Amén. Él me comunica su gracia, su poder, su vida. Me tiene amor y me tiene compasión. Hablando de la inmanencia de Dios. Y esos dos atributos de Dios parecen un poco contradictorios, pero ambos hay que creerlos y hay que declararlos. Amén. Gloria al Señor. La trascendencia de Dios nos mueve a adorarlo, a admirarlo, a contemplarlo con asombro, a inclinarnos ante su presencia con humildad y con entrega. Amén. Pero su inmanencia nos abraza, nos envuelve, nos consuela, nos afirma. Aleluya. Nos habla, nos hace sentir su presencia, que Él está con nosotros como un compañero cotidiano de la vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mira, hermano y amigo, en este caso especial donde leímos el texto que nos habla de la visita del Señor Jesús a la tierra de Samaria. Más exactamente, el Señor tenía que pasar por el pozo de Jacob, que estaba ubicado en esa región de Samaria. Esa necesidad del Señor de pasar por Samaria no era simplemente por razones geográficas. Jesús sabía que en algún lugar o en ese lugar determinado, junto a ese pozo de agua, en un ardiente mediodía, el Señor había de encontrarse con una mujer ansiosa de conocer a Dios. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Una mujer insatisfecha. Una mujer infeliz. Una mujer atribulada y triste de espíritu. La mujer samaritana. Gloria al Señor. Esa mujer, en esa tarde, en ese mediodía, se acercó al pozo para sacar agua. Y allí estaba el Señor esperándola. Gloria al Señor. Antes de que usted llegara al Señor, Él ya estaba ahí esperándolo a usted y esperándome a mí. No tomó usted la iniciativa de llegar a los pies de Cristo, pero nuestro Dios sí tomó la iniciativa de acercarse hacia nosotros. Eso es lo bonito de este Dios que trasciende las alturas, que trasciende el universo, que está más allá del tiempo y el espacio, pero que también es inmanente, que está presente, que es como un compañero del camino, que es como alguien que uno siente a su lado. Gloria a Dios. Ese es Jesús. Antes de llegar, Él ya estaba. Gloria al Señor. Y la mujer venía con un
cántaro con un recipiente para sacar agua del pozo. Y se encontró que el pozo no estaba solo, sino que estaba Jesús allí en el pozo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y cuando llegó, ella comienza, o más bien el Señor es el que inicia la conversación, porque hermano, le voy a decir otra cosa. La iniciativa de la salvación, la iniciativa de todo el asunto que envuelve la redención del hombre, los dones de Dios, los regalos, las dádivas, siempre ha sido de Dios. Gloria al Señor. Usted y yo no queríamos ser creyentes inicialmente. Usted y yo queríamos seguir en el pecado. Usted y yo queríamos vivir sin Dios, sin ley, sin reglas. Pero un día Jesús se nos acercó en el camino de la vida y tomó la iniciativa de hablarnos a través de alguien. Gloria al Señor, a través de su palabra. Esta mujer samaritana evasivamente empieza a referirse cuando el Señor le habla, cuando el Señor le pide agua, porque fue lo primero que el Señor le dijo a ella. Le dijo: mujer, dame de beber. Y la mujer comienza su respuesta evasivamente diciendo, hablando de una cuestión netamente racial, la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces el Señor le responde esto: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. A lo que otra vez la mujer samaritana le responde. Mire usted, antes de responderle la mujer, el Señor, sin darle vueltas al asunto, enfoca la verdadera necesidad de la mujer. Mire lo que el Señor le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías antes a él que te diera agua viva. Gloria a Dios. La llevó a la necesidad prioritaria de ella. La mujer entonces le revela al Señor su confusión. Verso 11 de San Juan 4, que estamos ahí en la historia. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Gloria al Señor. Luego, el Señor anuncia su verdadero propósito, el tema central que él quería manifestarle a esta mujer. Él le dice, verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Gloria a Dios. Aleluya. Tú has estado bebiendo esta agua toda la vida. Tienes que volver aquí continuamente. Y tú sabes cuán agotador es caminar todos los días con un cántaro pesado sobre la cabeza. Pero si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Porque cuando bebas de esta agua, se convertirá en ti. Escúcheme, hermano y amigo, en esta noche. Mire, se convertirá en ti en una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Se convertirá en ti, dentro de ti, en una fuente
fuente de agua viva que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Amén, amén. Hermanos y amigos, el Señor Jesús le estaba comunicando a la mujer samaritana una verdad que muchos de nosotros posiblemente, seguramente, todavía no hemos entendido. Hay cristianos, hay creyentes, no han logrado entender, porque a veces nos reunimos en un culto y entonces pedimos a Dios como si Él solo estuviera en las alturas, pero nunca pensando de que Él, su Espíritu está ahí, está dentro de nosotros. Alabanzas al Señor. Aleluya. Mire usted, nosotros los cristianos muchas veces seguimos yendo al pozo a sacar agua. Seguimos cometiendo las mismas faltas. Seguimos viviendo con los mismos malos hábitos. Seguimos haciendo cosas que desagradan a Dios. Estamos volviendo al pozo a sacar de esa agua que no sacia. Esa agua no sacia tu sed. Hay gente que se encubre en cierta y en determinada religión, creencia o lugar para tratar de saciar su sed moral y espiritual, pero no han logrado. Antes les va peor. Gloria al Señor, porque el único, escúcheme joven, hermano, amigo, que sacia la sed espiritual, moral, emocional del hombre, se llama Jesús de Nazaret. Él es la fuente de agua de vida. Por eso es que el Señor le dijo, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Alabanzas a Dios. Aleluya. Pero yo me pregunto esta noche, ¿por qué seguimos con sed? ¿Por qué todavía no nos sentimos plenos? ¿Por qué todavía no nos sentimos satisfechos? Aún tenemos sed. Seguimos conscientes de esa necesidad. Claro está. Tenemos necesidades. Tenemos momentos difíciles, tenemos picos bajos, días malos. Pero aunque vengan las circunstancias difíciles, deberíamos mantener la fuente adentro. Aleluya. Yo le voy a decir una cosa, me voy a atrever a decir algo importante para mí. Y que lo dice la Escritura. Porque yo he escuchado a algunos predicadores que dicen que cuando el creyente, el cristiano, devoto, consagrado, fiel, desobedece, le falla a Dios o peca contra Dios, entonces la Biblia dice que se contrista el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia es contristado. Es decir, Dios se entristece por esa falla, ese pecado. Pero yo he escuchado predicadores decir que inmediatamente el Espíritu sale del creyente. Yo no creo eso. Y le voy a decir el por qué. Si usted y yo tenemos la fuente, le voy a decir por qué lo pienso y lo confieso de esta manera. Es verdad, evitar con el pecado, pero una cosa es no tener nada que ver Dios con el pecado, y otra cosa es que Dios se vaya donde hay pecado, en el sentido de que se desaparece y no quiere ver nada. Entonces le sería necesario irse de este mundo, porque este mundo está contaminado totalmente de pecado. Dios ve los hombres que pecan, porque Él lo ve todo. Si un creyente, un cristiano,
ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, Dios ha trasladado el agua viva, la fuente, adentro de él. Ya no solo está con él, fuera de él, ahora se ha metido dentro, porque usted y yo somos un templo del Espíritu. Amén. La fuente está ahí. Es verdad que cuando se falla, que cuando se comete un error, pero se entristece Dios, y algo como que conscientemente nuestra conciencia se afecta de tal manera. Si no estuviera el Espíritu Santo allí, entonces no se produciría en esa persona que falló ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, ese deseo de pedir perdón y de no volverlo a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la fuente, el Espíritu Santo está allí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, hermana. Sin embargo, seguimos llevando los baldes, los cántaros, porque la fuente, amén, no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta que la fuente está ahí, tan cerca de ti o dentro de ti. Gloria al Señor. El problema es descubrir si ya hemos bebido del agua de Jesús, si ya la fuente está dentro o está todavía fuera. Amén. Y yo creo que Jesús estaba llevando a la mujer samaritana a reconocer que entre tanto el pozo esté afuera de ella, tendrá que ir allá para satisfacer su sed. Pero luego el Señor le plantea algo distinto. ¿Qué te pareciera a ti tener adentro una fuente de agua que salte, que brote para vida eterna? Amén. Ese fue el planteamiento que Jesús le hizo a la mujer samaritana. Tú estás viniendo aquí todos los días, te cansas, vas cansada, vuelves cansada. Pero ¿qué te parece que ya no tengas que llegar al pozo, sino que la fuente esté contigo para donde cojas, para donde vayas, donde te sientes, donde te acuestes, cuando salgas, cuando entres, cuando duermas, cuando te despiertes, que la fuente permanezca en ti? Gloria al Señor. Aleluya. Dios es trascendente. Está más encima y más arriba de nuestras expectativas. A veces lo vemos como inalcanzable. Pero no te has dado cuenta que Él es inmanente. Está tan cerca de ti, dentro de ti. Yo me pude dar cuenta hace unos años atrás de esta verdad. Estaba en cierto lugar de Colombia y fui a visitar determinado sitio donde se hace culto a Dios, una de nuestras iglesias, congregaciones. Y allí me sucedió y tuve la experiencia de poder lograr entender que Jesús es inmanente, que Jesús está ahí conmigo y dentro de mí. Me postré de rodillas a hablar un momento con el Señor y sentí su voz nítidamente. Y me reveló unas cosas que me iban a suceder luego. Unos minutos después me iban a pasar. Cuando la persona que me aborda luego y me dice, yo me doy cuenta que lo que esa persona me estaba diciendo, el Señor ya me lo había declarado cuando estaba de rodillas. Y era que me iban a poner a predicar en un evento, en una iglesia que a mí nadie me conocía, ni yo conocía. Bueno, al pastor sí lo conocía, al pastor de esa congregación.
Pero cuando yo me levanté de esa silla para caminar hacia la plataforma, yo adoraba a Dios y miraba hacia arriba y pensaba en términos geográficamente ubicando a Dios encima del universo, pero no me daba cuenta que ese Dios que todo lo puede, que lo creó todo, también se había metido en mi vida. Ese Dios trascendente se convirtió en un Dios inmanente, en un Dios que llena, en un Dios que mora, en un Dios que habita dentro del hombre. Comencé a caminar hacia la plataforma y sentí el Espíritu Santo morando dentro de mí. La fuente adentro. Ya no la veía tanto, aunque también está afuera y está. Por eso es que algunos se confunden con Jesús. Porque cuando Jesús, algunos ven en Jesús solamente una segunda persona de una falsa Trinidad. Ven a un hombre como hijo de Dios, pero no lo ven como Dios. Y cuando Jesús va ante Juan el Bautista para ser bautizado, a Juan le había sido revelado: sobre quien veas el Espíritu Santo descender en forma corporal como de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y cuando Juan lo vio, oyó la voz, externamente oyó la voz, y Juan la escuchó, que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero esa voz que oyó Juan procedía del mismo que venía hacia él. Gloria al Señor. Jesús venía hacia Juan, y la voz que oyó Juan salió de Jesús, que estaba en ese cuerpo humano, pero que también estaba fuera de ese cuerpo humano. Porque a nuestro Dios, que es espíritu, no lo puede contener solamente un cuerpo. Él lo llena todo con su presencia, su Espíritu Santo. La Biblia dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios lo llena todo absolutamente. Amén. Llenó el cuerpo de Jesús, el hombre, el Hijo. La Biblia dice: Dios estaba en Cristo, la fuente del Espíritu. Llenó ese cuerpo desde el vientre de María. El Espíritu fue quien creó en el vientre de María ese santo ser que iba a nacer. Pero el mismo Espíritu se metió dentro del cuerpo de ese bebé, de ese niño. Pero no quedó el cielo como algunos piensan, vacío. O los ángeles no podían adorar en el cielo porque Dios se había bajado a la tierra. No, Él está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en todo lugar. Él es el mismo, Él es el único. Dios es trascendente, pero también es inmanente. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hay creyentes, ya para terminar porque el tiempo se nos fue, cristianos que han vivido tiempo lejos de la fuente, que descartaron la idea de que es posible tener adentro esa vertiente, ese río de agua viva. Algunos han conocido el toque del Espíritu Santo. Otros hemos experimentado algunos dones del Espíritu. Hemos hablado en otras lenguas. Hemos profetizado, hemos orado por algún enfermo y Dios lo ha sanado. Pero el problema que algunos tenemos o tienen es que siempre hemos mirado en la fuente, el pozo, como algo fuera de nuestra vida, como algo externo. De vez en cuando sentimos la presencia de Dios. De vez en cuando
Pero sabemos muy poco acerca de tener ese manantial, esa fuente adentro. Según nuestra percepción, Dios está siempre en otra parte, exteriormente hablando. Cuando asistimos a los cultos regularmente y oramos y cantamos al Señor, generalmente pensamos en términos de que Él está allí arriba y nosotros aquí abajo. La fuente está afuera. Pero ¿qué tal, hermano, hermana, si vamos ante el Señor en esta noche y le decimos que la fuente, su espíritu, nos haga el Señor sentir, creer, vivir que está dentro de nuestra vida? Si usted y yo fuimos bautizados por el Espíritu Santo, le voy a decir una cosa muy cierta. Dios trasladó la fuente, la metió dentro de su templo y dentro del mío. Usted es un templo, yo soy otro. Usted viene al templo, al lugar de reunión, al edificio, cuando hay culto, cuando es posible. Por ahora no es posible reunirnos físicamente. Y usted va a encontrar que el templo a veces se ensucia. Usted no lo va a encontrar siempre impecable. Alguna cosa, un detalle, una silla mal puesta, el piso sucio, de pronto hay polvo, de pronto hay mugre. Bueno, no asearon bien el templo. Porque es natural. Se ensucia el templo, el lugar donde nos reunimos. Hay que asearlo, hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Así es con el cristiano. Así es usted y así soy yo. A veces nos ensuciamos. El templo se ensucia. No por ello, porque los hermanos vean que una silla estuvo desubicada en el culto o porque hubo suciedad en cierto sector del piso. Los hermanos, ay, yo aquí no entro, me voy, no voy a hacer culto. No, usted se siente y permanece y le hace culto a Dios. Usted no se va. Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, y su nombre Jesús, que se metió adentro de nuestra vida, adentro del templo. A veces nosotros, un mal pensamiento, una mala palabra, un mal comportamiento, un mal hábito, hace que el templo se ensucie. Pero Dios no se va. Sí se contrista, sí se entristece por nuestra falla, por nuestro pecado, pero no se va, porque Él, la fuente adentro, Él quiere que esos manantiales, que ese río, amén, siga brotando, siga saltando, siga llenando nuestro interior para que se convierta en algo pleno, para que tu vida cristiana y la mía sienta la satisfacción y la felicidad que solamente produce el Señor. Así que, amigo y hermano, si tú le has fallado a Dios, si tú has pecado, después de haber sido promesado, como decimos algunos, de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Pablo lo llama el Espíritu de gracia, quiere decir algo que usted y yo no merecíamos, ni merecemos. Pero Él lo coloca, Él quiere tenerlo aquí adentro. Así el diablo se enoje, así el diablo nos señale, así el diablo nos acuse delante de Dios y diga, pero mira lo que está haciendo, mira y que cristiano y se está comportando mal. El Señor va a venir al encuentro, va a venir en defensa tuya y mía. No, ellos no deben nada, Él no debe nada. Yo pagué por él, yo pagué por ella, hermano. Y produce el Espíritu, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, produce arrepentimiento, produce, hermano, algo que nos lleva a los pies del Señor para que nos arrepintamos, cambiemos. ¿Sabe qué hace el Señor? Esa misma agua que está dentro, ese mismo Espíritu, esa misma fuente, nos limpia. ¿No lo cree usted? Amén, amén. Nos santifica, nos purifica. La palabra de Dios es como agua.
Aleluya. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es el Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Él es el verbo. Jesús es el Espíritu y Él utiliza este medio y Él está allí adentro para limpiarte, hermano, para modificar cosas que no le agradan a Él, pero la fuente está adentro. Tú que has sido bautizado y el que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, yo lo invito para que no siga viendo a Dios solamente en el firmamento más allá de las estrellas, sino que le diga al Señor: quiero tener la fuente adentro. Bautízame con el poder de lo alto. Traslada la fuente para yo poder sentir plenitud de gozo y delicias en tu presencia, Señor. ¿Por qué no levantas tu mano conmigo en esta hora de la noche? Y juntos le decimos: Señor, quiero tener la fuente adentro. Vamos a invitar a las hermanas aquí conmigo que oremos. Vamos a decirle al Señor por nuestros hijos, nuestras hijas, por nuestras familias: Señor, danos la experiencia de que tu Espíritu Santo more en abundancia en nuestras vidas, en nuestro interior. Bautízanos con el poder de lo alto aquellos que aún no han sido bautizados. Aquellos que todavía están viendo el pozo, la fuente afuera, viendo cómo otros se gozan, viendo cómo otros viven. No, que ellos también tengan la experiencia. Oh, como dice tu palabra, el Espíritu Santo se recibe por fe. La fuente, el Señor le dijo a aquellos que estaban allí en el templo, allí en San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta. El Señor se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La fuente está dentro. En esta noche yo te invito a sentir la presencia del Espíritu Santo contigo allí en tu casa. ¿Por qué no le adoras? Yo sé que estamos en un culto virtual. Yo sé que tú no me ves, yo no te puedo ver a ti, tú me ves a mí. Pero no importa, hay un Dios que está allí contigo. Hay un Dios que está allí a tu lado, que quiere penetrar dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, y miren tus ojos por mis caminos. Dios, la fuente se quiere trasladar dentro de tu vida. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor.